Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la biografía del señor Max Weber. La trayectoria de Max Weber se caracterizaba por un análisis de las raíces del capitalismo, un sistema muy palpable ya en su tiempo, además de la política alemana y como de las ciencias sociales, deberían llevar a cabo su método investigativo. La vida de este filósofo es la de un burgués, como la de muchos grandes pensadores alemanes de su tiempo, que se podían permitir filosofar entre las comodidades de su entorno. Veamos cómo se desarrolló su vida. Maximilian Karl Emil Weber, conocido más popularmente como Max Weber, nació en Erfurt, Alemania, el 21 de abril de 1864, en el seno de una familia burguesa adinerada. Ya desde lo bien pequeño se mostró interesado en la política, puesto que era el hijo de un destacado jurista y político del Partido Liberal Nacional en la época de Bismarck y miembro del Parlamento alemán. Max Weber tuvo la oportunidad de conocer en su infancia a grandes figuras intelectuales de la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, invitados por su padre. Gracias a esto pudo adquirir un extenso conocimiento sobre cómo funcionaba la política en el país, en una época en la que la Alemania era todo menos estable. Trayectoria profesional, docencia y viajes por Europa. En 1893 se destacó con su primera lejana Marianne Steinfeld, quien años más tarde se convertiría en una reconocida feminista y escritora. Marianne fue una importante figura, no solo por sus contribuciones literarias y en defensa de los derechos de la mujer, sino también por haber recopilado y publicado trabajos de Max Weber, no muy conocidos posteriormente en su muerte. Entre los años 1890 y 1897, la carrera de Weber iba teniendo un buen rumbo, convirtiéndose en una figura muy influyente en Alemania, hasta que sufrió un grave revés. Después de haber obtenido la cátedra de Economía Política en las universidades de Freiburg y Heidelberg, su padre falleció. Meses antes, los dos habían tenido una fuerte discusión y todavía no habían hecho las paces, con la cual Max Weber sufrió una profunda depresión. Lograría recuperarse emprendiendo numerosos viajes por Europa, junto con su mujer Marianne, aunque sin verse capaz de retornar la actividad intelectual y docente hasta 1902. Últimos años, Primera Guerra Mundial y República de Weimar. Al principio de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, Max Weber aceptó los argumentos para justificar la implicación de Alemania en el conflicto. Incluso se desempeñó como director de los hospitales militares de Heidelberg. Sin embargo, a medida que el conflicto iba desarrollándose, Weber acabó optando por una postura más política. Acabada la guerra, volvió a enseñar una cátedra de economía, yendo primero a Viena, después a Múnich, estando en esta última ciudad dirigida al primer Instituto Universitario de Sociología en Alemania. Fue en esos años en que se jugaría un papel muy importante en la historia de su país, contribuyendo en la redacción de la nueva Constitución de Alemania, de cual nacería la República de Weimar. Max Weber murió de neumonía en Múnich el 14 de junio de 1920. En ese momento estaba escribiendo su obra Economía y Sociedad, que quedó inclusa y sería publicada varios años más tarde, póstumamente. Su pensamiento. Max Weber es uno de los grandes pensadores de los últimos tiempos. Es considerado uno de los fundadores de la psicología moderna, junto a Karl Marx, August Comte y Emile Durkheim. Aunque irónicamente no se considera a sí mismo sociólogo, él se veía a sí mismo como historiador y opinaba que sociología e historia eran dos disciplinas con conocimientos convergentes. Sea como sea, no cabe duda que su pensamiento repercutió significativamente en la conceptualización moderna que tenemos de la sociología. Las características de las ciencias sociales. Weber consideraba que las ciencias sociales poseen unas características en las que hacen diferentes a las ciencias naturales, con la cual no tiene sentido intentar implicar el mismo método de investigación en estudios sociales, en las que de ciencias más puras, el método social no
debía imitar al método de las ciencias físicas ni naturales. Dado que los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones, lo primero que destaca es que posee un objetivo distinto, pues las ramas sociales no se ocupan de fenómenos rígidos por una ley universal. ¿Cómo podría ser la física que se rige por la ley de la gravedad de Newton o de la ley de la electrostática de Coulomb? Las ciencias sociales estudian cómo se desarrollan movimientos sociales, cambios en la visión social o las migraciones, procesos dotados de una singularidad irrepetible. En segundo lugar, Weber señala que los campos de estudio de las ciencias sociales se definen por la voluntad de quienes los investigan. Una investigación social es muy difícil liberarla de las cadenas de la subjetividad de quienes las están llevando a cabo, puesto que no se pueden desprender de los principios, valores e intereses de quienes están llevando a cabo la investigación. Esta es la vida y reseña del sociólogo Max Weber.